¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Fíjese que esta vez queremos platicar sobre lo que creo que empezamos a sentir en la Ciudad de México. Tranquilidad. Un tanto de paz. Algo que se había roto, que se había perdido, que de pronto se logró mantener a raya, pero luego se desbordó. El sexenio pasado, poco a poco, la delincuencia y la violencia fueron escalando hasta llegar a un punto en que eso de regresar a casa siempre era un volado. Hoy creo que tenemos otra circunstancia y otra idea. De esto vamos a hablar hoy con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Quédese con nosotros, va a ser muy interesante. Bien, pues muchas gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Mire, algo que creo que a usted y que a mí, como les decía al principio del programa, algo que estamos respirando es confianza, seguridad al salir a la calle. Y de esto hay muchos responsables, usted mismo, pero hay alguien que tiene que tener la seguridad bajo rienda. Y me refiero desde luego a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que hoy está con nosotros para platicar de eso, de la seguridad. ¿Hemos avanzado o no, fiscal? Sí, muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Sí, digo, es una estrategia. O sea, el resultado de la estrategia. Hace unos días, el lunes, presentamos el informe que presentamos cada mes del Gabinete de Seguridad, de Paz, las mesas de paz que tenemos en la Ciudad de México y en todo el país, pero cada mes presentamos y este mes presentamos los resultados básicamente de los delitos de alto impacto, y en todos hay una reducción pues significativa, en algunos como los dos que prácticamente no hay cifra negra, que es el delito de homicidio y el delito de robo de vehículo. Hay una disminución sensible, que es una tendencia ya prácticamente desde que empezó esta administración, y que yo he estado todo el tiempo en el gabinete coordinándonos. Y es una estrategia, o sea, es el resultado de algo cotidiano y de algo que responde a la realidad, y por eso es que está funcionando. Falta, pero ahí está la estrategia, que básicamente está basada en lo que está también a nivel nacional, atención a las causas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte social, de educación, de vivienda, etcétera. Atención a las mujeres, atención a los jóvenes, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con más y mejores policías, ¿no? En el caso de la Fiscalía tenemos un cuerpo de policías de investigación, que ya no son aquellos policías a los que les corríamos, ¿no? Los judiciales ahora son policías de investigación, que se les ha estado preparando para una nueva manera de investigar con instrumentos y mecanismos científicos que permiten una investigación con inteligencia policial. Y en el caso de la Secretaría, pues igual han hecho una serie de acciones, incluyendo el aumento de elementos, ¿no? También tiene que ver con la coordinación, ¿no? Una gran coordinación que se da primero aquí en la ciudad, que se da tanto entre las distintas instancias de gobierno de la ciudad, con la Fiscalía, con el propio Tribunal Superior, donde son independientes, con autonomías, pero nos coordinamos, y eso ha sido un gran acierto, ¿no? Pero también la coordinación con las alcaldías, ¿no? Que también ellos son la primera cara y son los
quienes primero reciben, entonces hay una gran coordinación y eso lo hacemos también a través de las mesas que se realizan todos los días, ¿no? Y con la ciudadanía, una gran coordinación con la ciudadanía. Entonces es una estrategia que se evalúa todos los días, que a las 7 de la mañana vemos cuál fue la incidencia, no solo en números, sino en cómo está moviéndose incluso la percepción de la gente, porque también es importante que la gente conozca las acciones, conozca los resultados, para que también tenga más confianza. Es uno de los grandes retos desde la Fiscalía que hemos asumido. Queremos recuperar la confianza de la ciudadanía. En la última encuesta de percepción del INEGI, pues sigue estando la figura del agente del Ministerio Público como alguien que no es bien visto por la sociedad, alguien que no resuelve los problemas, que no trata bien, etcétera, y en eso también estamos trabajando, ¿no? Entonces es resultado de una coordinación, y una coordinación me parece que como nunca. Creo que en el país se alinearon, para el caso de la ciudad, con el gobierno de México. Trabajamos mucho con Sedena, con Guardia Nacional, con Marina, ¿no? El CNI nos ayuda mucho, ¿no? Y eso ha permitido que tengamos esos números. Y son en los delitos de alto impacto, ¿no? Analizamos también periódicamente los delitos que se consideran de bajo impacto, pero que son de bajo impacto, pero que lastiman mucho a la ciudadanía, como pueden ser el robo a transeúnte. Y que forman la percepción. Y que son los del día a día, ¿no? Entonces también estamos analizando, y ahí básicamente desde la Fiscalía lo que hacemos es que incluso lo analizamos como un fenómeno criminal, ¿no? Porque es difícil que delito por delito yo pueda regresarle el celular, regresarle la cartera y esto. Pero al ser analizados como fenómeno criminal, donde la información, que es muy valiosa, la información que nos proporciona la gente, y por eso que nos denuncien, porque nos permite entonces sistematizar, saber dónde fue, a qué hora, en qué horarios están ocurriendo, cuál es el modus operandi, y eso nos ha permitido en muchos casos ubicar con mucha precisión incluso bandas grandes y pequeñas que lastiman a la gente, que molestan a la gente, que le quitan sus cosas a la gente, ¿no? Pero eso nos ha permitido realizar esa estrategia, ¿no? Y lo más importante es cuando hay confianza de la ciudadanía, nos dice cosas, ¿no? Nos señala lugares, nos señala personas, aunque tratamos siempre de proteger a la ciudadanía cuando hace este tipo de denuncias, pero con mucha precisión nos dan información, ¿no? Claro, a ver, dime una cosa. ¿Hay menos delitos o hay más fuerza coercitiva? ¿O las dos? Hay también en lo que se puede medir, ¿no? Hay una gran cifra negra, ¿no? O sea, se denuncian muy pocos delitos, ¿no? Eso a nivel nacional rebasa el 90% de los delitos que realmente ocurren que no se denuncian, ¿no? Sin embargo, en lo que se ha logrado medir es que ha disminuido poco la cifra negra para hacer un aumento, lo que provoca un aumento en las denuncias, ¿no? ¿Sí? No queremos hacer una afirmación de que no hay más delitos y que lo que hay es más denuncia. Creo que son las dos cosas, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando para disminuir la cifra negra, porque eso a fin de cuentas lo que disminuye es la impunidad, ¿no? En el tema de la fuerza, de la coerción, la cuestión punitiva del derecho y del derecho penal, que es el que nos toca a nosotros, ¿no? También creemos que un gran trabajo que tenemos que seguir haciendo es ir informando para ir instalando en la sociedad, en el imaginario social, que no todo se resuelve con cárcel, ¿no? Que
a veces es mucho más efectivo para resolver problemas entre comunidades, entre vecinos, unidades habitacionales. Es mucho mejor una mediación, una conciliación, donde haya reparación del daño, donde haya garantías de que no se va a repetir, ¿no? que, que tener a la gente privada de su libertad, ¿no? A veces el privar a una persona de su libertad solo exacerba una situación comunitaria, ¿no? Entonces, eso nos permite ahora el nuevo sistema con los mecanismos alternativos de solución de controversias. No es un tema donde se hacen negociaciones fuera de la ley o en lo oscuro. Estos son mecanismos que nos permite la ley y que tenemos que seguir utilizando. No en todos los delitos se permite, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Pero los delitos, sobre todo de carácter patrimonial y esto, es con mucha claridad puede haber este tema de la mediación y no la parte punitiva de cárcel, ¿no? Entonces, cuando la gente identifica justicia-cárcel, entonces pareciera ser que no hay justicia. Cuando hay una reparación, una disculpa del agresor o del presunto agresor. A ver, platícame una cosa, pero ¿cómo combatir, cómo entrarle a la cuestión de la corrupción con un MP que no se mueve? El Ministerio Público sigue siendo ahí una especie como de monolito, difícil de quitar. ¿Hay algún plan para tratar de hacer algo ahí? Sí, yo tengo la obligación constitucional de la Ciudad de México de dejar instaurado un nuevo servicio profesional de carrera, un nuevo servicio civil de carrera. Para eso, lo que me dice la Constitución y luego la Ley Orgánica, y luego me lo dijo la Comisión Técnica, es que tengo que hacer un examen de oposición a quienes están en la a quienes trabajadores de la Procuraduría, hoy Fiscalía, para que puedan incorporarse a ese nuevo servicio profesional de carrera, distinto, con una valoración distinta, con evaluaciones diferentes, con supervisiones, con métodos de ascenso muy claros, formación continua, profesionalización, certificación en algunos casos, ¿no? Con el que se pretende que el personal que realmente ingrese a ese servicio profesional de carrera de la Fiscalía cumpla con un perfil distinto, ¿no? Habrá quienes están, y ojalá la mayoría de quienes están puedan aprobar esto. Se hizo una gran capacitación de cerca de 6-7 meses, ¿no? Dándoles la oportunidad de que se preparen, y no solamente en conocimientos del proceso penal, ¿no? Sino en atención a la gente, en ética, en derechos humanos, en perspectiva que utilicen el mecanismo de la herramienta de perspectiva de género y de derechos humanos. Eso creo que puede ir modificando, ¿no? el perfil del Ministerio Público. Pero también tenemos, la Fiscalía se ha dado pues dientes con un área de asuntos internos, ¿no? Antes no teníamos esa área que podía sancionar realmente a los operadores, como pueden ser ministerios públicos y peritos. Policías de investigación, tengo un Consejo de Honor y Justicia, porque tienen una legislación distinta, una regulación diferente. Pero el que tengamos la posibilidad de sancionar después de investigar, darles la garantía de audiencia, entonces eso ha hecho que estemos en constante pues, revisión y supervisión del trabajo de los ministerios públicos y de los peritos y policías de investigación. De modo que tenemos, desafortunadamente, tenemos pues un buen número de elementos que han sido vinculados a proceso, ¿no? que los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, o en algunos casos ha dado lugar a la destitución, ¿no? En este ánimo de que pues no podemos permitir que haya corrupción en esos lugares en donde tienen el primer contacto con la ciudadanía, y a veces es realmente indignante que
las familias tienen que vender cosas para poder pagarle de manera ilegal, ¿no?, a alguien para que le libere a un familiar de manera ilegal. En fin, creemos que eso es una lucha constante, ¿no? Y con los abogados de oficio y lo que está pasando hoy mismo, porque ahí hay colusiones, todo esto es parte de la impunidad de lo que tanto nos quejamos. Sí, tenemos en las agencias del Ministerio Público conviven los defensores de oficio, conviven los jueces cívicos que también siempre están ahí junto a las agencias del Ministerio Público. Hay mucha actuación de los policías, los que son generalmente los primeros respondientes. Y estamos de manera conjunta, la consejería, la secretaría, en esta, pues yo diría pelea, en esta lucha, ¿no?, por terminar con la corrupción, ¿no?, y que se quede instalado todo un mecanismo de evaluación de su trabajo, supervisión cotidiana. Yo he buscado abrir lo más que puedo de caminos para que la gente denuncie ese tipo de acciones, ¿no? Entonces tengo un teléfono rojo, tengo una línea directa a la fiscal, tengo un chatbot que se llama Teo, ¿no?, que también por aplicaciones, ¿no? Estoy a punto, en un par de semanas estaremos ya echando a andar un programa con jóvenes. Sí, les he llamado Jóvenes por la Justicia, todavía no es el definitivo, pero Jóvenes por la Justicia, en los que los hemos venido capacitando para que sean la primerísima atención y el acompañamiento de la gente dentro de las agencias del Ministerio Público, ¿no? Qué bueno, ¿no?, está eso. Son jóvenes, no son abogados, la mayoría no son abogados, pero una de las cosas que dijimos es jóvenes a los que no les dé miedo a la gente y les duela a la gente, ¿no? Y mire, creo que una preocupación nuestra, suya desde luego, parte de lo que comentamos todos los días, es el grave problema del feminicidio. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está tratando de buscar que este delito que nos duele a todos y que ha alarmado a la sociedad, sobre todo en los últimos días, disminuya, vaya bajando? ¿Cómo se combate? Esa sería la pregunta, fiscal. ¿Qué pasa con el feminicidio? Bueno, como bien lo dices, yo creo que el delito más atroz que vivimos como sociedad, ¿no? La muerte de una mujer solo por ser mujer, ¿no? Desde que iniciamos, nos dimos a la tarea de escuchar a colectivas, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres organizadas, de académicas, de activistas, defensoras de derechos humanos, víctimas directas de feminicidio, que traen la demanda y tienen propuestas y demás. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue la creación de una fiscalía especializada en la investigación del delito de feminicidio, que no es lo mismo que cualquier homicidio, ¿no?, incluyendo homicidios de mujeres, ¿no?, que no son por cuestiones de género. Hicimos un proceso muy participativo y emitimos una convocatoria abierta, se inscribieron alrededor de 12 personas que fueron entrevistadas, muy escrupuloso, fue público además todo el proceso, y de todo ese proceso salió nombrada la compañera que actualmente se encuentra, que es una abogada que fue defensora de familiares de feminicidio, ¿no?, muy destacada, Sayuri Herrera San Román. Y desde entonces empezamos a fortalecer esa fiscalía con especializaciones, con capacitación, se lo hacemos de manera continua, constante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Es perfeccionar, hemos ido buscando perfeccionar, por un lado, todo el método de investigación, ¿sí?
capacitando y certificando a quienes hacen la investigación. Entonces tengo policías de investigación especializados en la investigación del delito de feminicidio, ¿no? Peritos, ¿no?, especialistas en feminicidio y obviamente fiscales y ministerios públicos, ¿no? Ahí la meta que nosotros nos hemos puesto es que desde la Fiscalía, que es desde lo que nos toca, ¿verdad?, que ningún feminicida se vaya libre, ¿no? Entonces buscamos que prácticamente todo lo que es catalogado como feminicidio, cuando ya es clasificado como tal, pues tenga un responsable. Vamos con esta investigación, muchas veces lo podemos hacer pues prácticamente en flagrancia, ¿no?, pero otras veces tenemos que investigar y tenemos que probarle a los jueces con pruebas científicas que efectivamente fue esa persona, ¿no? Y en eso hemos avanzado. Hemos avanzado en la vinculación a procesos del número de feminicidas, ¿no?, de una manera importante, ¿no? Ahorita, yo desde que entramos, como 219, 220 feminicidas o presuntos feminicidas todavía están detenidos, ¿no? Porque además, como 219, más o menos 200, bueno, antier se detuvo a uno en el desarrollo urbano Quetzalcóatl, 220 deben ser, ¿no? Porque además tenemos órdenes de aprehensión que se habían girado y que no estaban siendo ejecutadas, ¿eh? Entonces también estamos en nuestro plan de política criminal y contempla delitos de alto impacto, delitos de género, en especial delitos de género, incluye feminicidio, ¿no? Entonces las órdenes de aprehensión, las búsquedas, todo van principalmente esos delitos, sin dejar de atender lo demás, ¿no? Pero también nos hemos dado a la tarea de, primero, toda muerte violenta de mujer se investiga con el protocolo de feminicidio, ¿no? Puede o no ser feminicidio después de que avancen las investigaciones, porque es feminicidio cuando la muerte es por razones de género, ¿no? Entonces, ese es un primer cambio que hicimos, porque además era una obligación que la Corte ya había dicho que así tiene que ser a través de una sentencia. O sea, tenemos sentencias de Mariana Lima, Campo Algodonero en lo internacional, etcétera, que son como nuestras guías para investigar, ¿no? Y además cuando digo toda muerte violenta, incluye a los presuntos suicidios, ¿no? Entonces hemos investigado suicidios clasificados como tal que resultaron ser feminicidios, ¿no? Claro. Pero para poder reclasificar de suicidio a feminicidio, pues implica una gran cantidad de diligencias, de peritajes, de sentarnos con el INCIFO para que nos practiquen nuevamente las necropsias, hacernos ayudar de especialistas como hoy tenemos un doctor que queremos mucho, que nos ayuda mucho, del Instituto de Física de la UNAM, ¿no?, porque él nos ayuda muchísimo a este tema donde según esto alguien se aventó por pongo un ejemplo, ¿no?, que se aventó de un cuarto o quinto piso y fue suicidio, ¿no? Pero con el conocimiento de este doctor en física, pues se determina que no fue suicidio, porque la fuerza con la que cayó, porque las mediciones, pongo ese ejemplo. Entonces, reclasificar esos suicidios a feminicidios, pues para nosotros es una obligación y hemos logrado hacerlo. Ahorita llevamos alrededor de 14 casos que estaban desde antes clasificados como suicidios y resultaron ser feminicidios, ¿no? Y tenemos a varios detenidos. Hace 2 semanas logramos detener a 2. Perfecto. A ver, me parece que todo este trabajo de ustedes, del gobierno, de repente no encuentra eco en muchas organizaciones. Y de repente vemos que existen, yo no sé si feministas, entre comillas,
activistas, exactamente qué, que parece que reclaman inactividad, corrupción de parte de las autoridades. ¿Cómo está esto? ¿Están informados? ¿No se hace algún trabajo especial con esta gente? ¿Qué pasa ahí? No, en la Fiscalía tenemos mucho contacto con colectivas y con académicas, por ejemplo, con estudiosas, ¿no? Creo que siempre hay pues alguna mujer que no ve satisfecho su demanda, ¿no? Y que es quien acusa a la Fiscalía, que muchos acusan pues de corrupción, de negligencia, etcétera. Nosotros siempre buscamos dar información, buscamos recibir a quienes están en estas lamentables situaciones, ¿no? Y buscamos no juzgar, ¿no? No deslegitimar la lucha de nadie, ¿no? Esta movilización del domingo, bueno, era una movilización donde quienes llegaron a la Fiscalía pues traían una gran cantidad de casos que no eran de la ciudad, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí dispuestos a escucharles, a atenderles, ¿no? A oírles, pues, ¿no? Al final solo hicieron un meeting y demás, ¿no? Pero dieron sus demandas, ¿no? Yo siempre he buscado ser muy respetuosa de eso, ¿no? Si hay algunas que tengan algún otro tipo de interés, pues nosotros trabajamos. Vamos trabajando en cada caso, atendiendo a cada colectiva. Yo me reúno con varios colectivos periódicamente, mes y medio, me reúno y revisamos sus casos, vemos cuál es el avance, si ya los tengo en proceso, cómo van las pruebas, etcétera, si todavía no he logrado obtener la orden de aprehensión, que falta, si ya la obtuve, ¿no? Pero estamos en constante comunicación y la verdad, como Fiscalía, yo digo, no nos metamos en otro tipo de cosas. Es nuestro trabajo, nuestra obligación es investigar, localizar a los presuntos responsables, llevarlos a juicio y trabajar para que las sentencias realmente sean ejemplares, ¿no? A ver, te voy a poner un caso que se da ahora y que tiene mucho que ver con todo esto que estamos platicando. De repente la autoridad se vuelve permisiva por esto que nos estás diciendo, o comprensiva con la lucha de las mujeres. Pero de pronto hay un grupo que toma una institución o el edificio de una institución que empieza a cometer delitos en la calle y todo esto al amparo de una lucha. ¿Y ustedes qué pasa ahí? ¿Esto empieza con ser permisivos o no? En el caso del edificio de la Comisión Nacional, es un edificio federal, ¿no? Entonces las denuncias las pusieron en la Fiscalía General, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre hemos estado pues muy en contacto con la comisión y lo que estuvo sucediendo en la calle de Cuba, ¿no? Donde efectivamente empezó a haber una serie de actividades ilícitas. Y cobraban peaje ya. Sí, mucho se buscó el diálogo, etcétera. Para la Fiscalía es difícil entrar primero en diálogo, generalmente entra la Fiscalía ya a realizar acciones de recuperación, de detenciones, etcétera, ¿no? Fue hasta el momento en que yo creo que hubo rompimiento de un límite, ¿no? En el que atacaron a una profesora, ¿no? Y la profesora decidió denunciar, ¿no? Porque en otros casos es que lo veíamos, pero nadie quería denunciar, ¿no? No, bueno, ya pasó, ya le dimos el peaje, lo que sea, ¿no? La profesora decidió denunciar, ¿no? Y ahí sí estamos como Fiscalía obligados a darle seguimiento a esa denuncia, ¿no?
y por eso se realizó la acción de pedir autorización a un juez para entrar, ¿no? Porque la víctima dijo, las vimos entrar ahí. Entonces, vamos a buscar indicios, vamos a buscar qué cosas podemos encontrar para probarle al juez, aparte de un video que es muy claro y demás, ¿no? En ese sentido fue que entramos y no fue hasta que hubo un reconocimiento directo ya de la víctima que nosotros actuamos. Porque una fue, bueno, todo el mundo lo vio, que había dentro, etcétera, ¿no? Y el otro es el reconocimiento, ¿no? Y ahí sí, pues nosotros estamos obligados a entrar. Bien. Y en esto que es escarbar un poco en la tranquilidad que creo y que ya empezamos a sentir en la Ciudad de México. Pero yo quisiera preguntarte una cosa. Hablábamos de los feminicidios, del trabajo que están haciendo y de lo que cuesta llegar de pronto a declarar que el delito que pasó fue un feminicidio y de las consecuencias que ha traído todo esto. Pero un escollo difícil, me imagino, son los jueces que no están muy acostumbrados a escuchar a las mujeres. ¿O es cierto o no? ¿O es bueno el asunto? Creo que se ha avanzado también con los jueces, ¿no? No sé si con todos, eso también es cierto. En esta coordinación que tenemos, digo, muy respetuosa con el Tribunal Superior, tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, de intercambiar análisis, le llamamos conversatorios. Entonces tenemos temas en los que nos instalamos un conversatorio para poder decir, a ver, para que ustedes jueces me puedan otorgar una orden de aprehensión, por ejemplo, ¿no? Pese a que el código me dice que con indicios, etcétera, prácticamente nos están pidiendo ya tener muy armada la carpeta. Pero bueno, ¿qué es lo que yo necesito llenar con mucha precisión? Necesito presentarles con mucha precisión, ¿no? Eso ha ayudado mucho, porque nos ponemos de acuerdo y entre los jueces respetan esa parte, ¿no? Y lo mismo para las vinculaciones y lo mismo ya para los juicios orales, ¿no? No todos todavía juzgan con perspectiva de género, ¿no? Y ahí pues todavía nosotros entonces nos sentamos y decimos, a ver, no estamos de acuerdo con este acuerdo, esta resolución que acaban de emitir, ¿no? Porque no consideraron tal o cual cosa, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho. Yo creo que al igual que a la Fiscalía, al Tribunal le falta avanzar en aplicar el protocolo que tiene la Corte para juzgar con perspectiva de género. Casi desde el principio, ¿no? Para que el MP admita, ya es un problema. Es decir, tiene que trabajarse mucho, ¿no? Sí, ahí es que es mover una inercia de muchos años, ¿no? Y yo creo que tanto en el tribunal como en la Fiscalía, ¿no? Es como hacer, por ejemplo, en el caso de los ministerios públicos, es hacer como con mucha inercia el trabajo, ¿no? No tomar en consideración quién está frente a ti, cuál es tu caso concreto, cuál es la especificidad de tu caso, para ver entonces qué dictamen pericial es el que requieres, ¿no? Qué tipo de investigación le vas a pedir al policía de investigación, ¿no? Y no hacerlo como de machote, ¿no? Ahora ve al lugar y ahora ve, ¿no? O sea, tiene que ser casi es individualizado, ¿no? Y preciso. Tiene que ser con plan de investigación de tu caso, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y así tienen que ser los juzgados también, los juzgadores, ¿no? Creo que han ido avanzando. No tenemos totalmente resuelto ese tema, ¿no? Y en muchos casos a veces nos tenemos que ir a tribunales federales, ¿no? Donde ya aplican el protocolo, ¿no? De juzgar con perspectiva de género. Pero con el tribunal, ¿no? Y con sus
digamos, los asesores del presidente, los jueces, por ejemplo, tengo jueces de justicia penal para adolescentes, ¿no? Donde platicamos mucho, ¿no? Y a veces no estamos de acuerdo, ¿no? Pero en general buscamos facilitar el acceso a la justicia, ¿no? ¿Sí? Claro. Dime, ¿qué problema es más grave? Sin dejar de decir que alguno es grave. ¿El narcomenudeo, el narcotráfico en la Ciudad de México o esto del feminicidio? ¿Qué está siendo más difícil desmontar en cuanto a la impunidad, desde luego? Yo creo que los delitos de género está siendo más difícil, porque en el otro tema, ¿no? Con investigación, con la aplicación de inteligencia, vas ubicando quiénes son los generadores de violencia, cuáles son su red de vínculos, y lo haces a través de fuentes abiertas, a través de testimonios y a través de técnicas de investigación que en muchos casos no las tienen que autorizar los jueces, pero los hacemos. Y entonces vas ubicando y vas definiendo estrategias, por ejemplo, para atacar justo las cabezas que son las que están organizando, generando toda esa violencia, ¿no? O sea, la disminución de los homicidios no es casual, por eso digo, es resultado de una estrategia, ¿no? Y es quienes están generando violencia, y muchas veces es a través de la investigación del narcomenudeo. Cuando roza ya o cuando representa delincuencia organizada, entonces lo pasamos a la Fiscalía General, muchas veces con mucha información ya, ¿no? ¿Sí? Y esa es la manera en que vas atacando. El problema de los delitos de género, el problema de los feminicidios, es que muchos ocurren en los senos de las familias, en las casas, en las escuelas, donde los lugares donde debía de estar más segura la mujer, ahí es donde sucede, ¿no? Y pues se tiene que tomar en cuenta que no es un asunto privado, pues es un asunto público, es una cuestión de Estado el que tenemos que entrar, pero es que se tiene que entrar desde educación, desde prevención, donde ya no nos lleguen a nosotros, ¿no? Pero es más difícil esto, y tan es así que pues hemos logrado esa disminución en ese tipo de delitos, ¿no? De alto impacto, ¿no? Casi el secuestro ha disminuido en más del 90%, en fin, pero en el caso de los delitos de género, sobre todo en el de violencia familiar, ¿sí? Lo tengo para arriba, en todo el país, y cuando ves, incluso en el mundo, ¿no? Pero es algo que se tiene que trabajar. No solamente es un problema del tipo penal, y eso que también lo estamos revisando, sino es un asunto de mucha prevención, ¿no? Pero es mucho más complicado. Fíjate que muchos creímos que después del encierro por la pandemia iban a bajar estos delitos, sobre todo pensando que el encierro tiene características muy especiales. Pero creo que no pasó así. No, insisto, las denuncias por violencia familiar, el número de carpetas que yo inicio todos los días, solo de violencia familiar, es superior a todas las carpetas que inicio por robo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas son? 90, 100. Ay, caray. Sí, sí, es un tema que tenemos que entrarle como sociedad, ¿no? Porque es violencia familiar, es el que lo tenemos, pues todos los días hay muchas denuncias, ¿no? Y ahí lo que nosotros hacemos, bueno, inmediatamente es que se les dan medidas de protección a las mujeres, ¿no? Que van desde el famoso Código Águila, Código de Atención Ciudadana, hasta las nuevas medidas de protección del agresor sale de casa, ¿no? Donde lo ordena un juez y vamos, y el agresor tiene que salir de casa, ¿no? ¿Qué pasa? El agresor es el papá. ¿Qué pasa con la familia?
Es un asunto muy complicado porque muchas veces efectivamente el papá es el proveedor, el papá es el sostén económico y eso muchas veces hace que continúe la mujer en el círculo de violencia, ¿no? Y pues son delitos que merecen privación de la libertad, ¿no? Si una mujer decide denunciar y decide darle seguimiento, porque en muchos casos denuncian, pero deciden no darle seguimiento o otorgar perdón, etc. Las mujeres pues tienen que empoderarse y para eso está la Secretaría de las Mujeres con programas de apoyo, no solo económico, que es muy importante, sino acompañamientos psicológico, jurídico, incluso de asesorías para proyectos económicos también y eso, ¿no? Pero pues sí puede desbaratar las familias el tema de A ver, ¿cómo está conformada esta Fiscalía para la atención a los delitos de la mujer, contra la mujer? Tengo una coordinación que es la equivalencia a una psicólogos, por ejemplo. Sí, tengo una fiscalía especializada en feminicidio, una en trata, una en violencia familiar, una en delitos sexuales, ¿no? Todo tipo de delitos sexuales, y bueno, ahí mismo pertenece a la de adolescentes. Estas fiscalías, tienen la triada de policías de investigación, ministerios públicos y peritos, ¿no? Pero ahí tengo los centros de atención a víctimas en el que hay psicólogos, trabajadores sociales, peritos médicos, médicas principalmente, médicas forenses, médicas clínicas, ¿no? Y tengo una unidad de análisis de contexto donde hay antropólogos sociales, hay también psicólogos de diferentes especialidades, ¿no? Donde pues, me analizan contexto en muchos casos o contextos del fenómeno, como puede ser el feminicidio. Estamos ahorita analizando todo el tema de violencia familiar, ¿no? Que tengo un conversatorio con el tribunal, con los académicos, con los legisladores, ¿no? Y litigantes. Estamos trabajando el tema de violencia familiar, que es muy, muy grave. Importantísimo este asunto, pero a ver, y para construir esta paz de la que hemos hablado, la paz de las calles, la paz del ciudadano que todos los días tiene que regresar a su hogar, ¿qué nos queda pendiente? ¿Qué está pendiente? ¿En qué estás trabajando ahora? Recuperar la confianza, ¿no? Recuperar la confianza de la gente hacia esta institución para que denuncien, ¿no? Porque si tenemos, entre más información que tengamos, ¿no? Más posibilidades tenemos de ir atacando estas acciones delictivas, insisto, a veces como fenómeno criminal y otros pues de uno por uno, ¿no? Pero ¿por qué tendría la ciudadanía que tener confianza en ustedes si ya le ha pasado todo lo que le ha pasado? Quiero que la gente se sienta segura cuando entre a una instalación de la Fiscalía, ¿no? Por eso estamos en esto de las unidades de atención temprana, las unidades de gestión administrativa, etcétera, y este nuevo programa donde voy a tener a los jóvenes atendiendo a las personas para que sean atendidas, ¿no? Y atendidas de una manera lo más rápido posible y de una manera humana, ¿no? Pero por otro, que tengan la certeza de que pasa algo cuando van, ¿no? Porque puede que yo no le pueda regresar su celular, ¿no? Pero que sepa que su información sirvió de algo. Entonces hay que regresarle a la gente qué fue lo que hice con su información y para qué sirvió. Detuve a la bandita, al jefe de la bandita de robo a transeúnte en la colonia tal, ¿no? Porque tú, entre otros, me dieron información. Tiene que saber que sucedió algo, ¿no? Hasta la posibilidad, efectivamente, tengo detenido al feminicida de su hija, ¿no? ¿Sí? Tengo sentenciado al que mató a su hija, ¿no? Que haya resultados, ¿no? No puedo dar resultados en el 100% de las denuncias que me presentan, porque a veces no tenemos ningún dato, ¿no? La gente no sabe
le llamamos con imputado desconocido, ¿no? No me puede dar ningún dato y las cámaras no me dieron tampoco mayor información, ¿no? En delitos, sobre todo delitos de bajo impacto, ¿no? Pero sí sirve de mucho, ¿no? Entonces, sé que es mucho más difícil mejorar la percepción que bajar la incidencia y subir la eficiencia ministerial. Con la percepción, eso tiene que ser de todos los días, con trabajo, con obras, con acciones, ¿no? No con diagnósticos y rollos, ¿no? Tiene que ser con acciones. Bien, usted ha escuchado ya cómo se ha ido construyendo poco a poco, con muchas dificultades, pero también con la ayuda de usted, con la posibilidad de tener todos una mejor ciudad. Esto que creo, y le decía a usted ya con anterioridad, que percibimos como una mayor paz, como una mayor tranquilidad, como una mejor ciudad. Algo que creo que habíamos demandado durante mucho tiempo y que hoy empezamos a sentir. Muchas gracias a la fiscal. No, muchísimas gracias. Qué bueno que pudiste venir. De verdad, te agradezco mucho el espacio. Y que aquí podemos platicar de algo que nos va a servir a todos, porque tenemos que tener conciencia clara de lo que se está haciendo. Sí, informar, pero también recibir información, también recibir donde no estamos haciendo bien las cosas, que seguro todavía tenemos mucho, que sepan que les escuchamos, ¿no? No echamos en saco roto si alguien me dice está pasando esto con tal Ministerio Público, con tal coordinación territorial, ¿no? Y a usted también, muchas gracias por estar esta noche aquí en el Día del Juicio. Lo esperamos el próximo jueves. Yo soy Miguel Ángel Velázquez, le doy las gracias y le recuerdo que tengo algo que informarle.